Can Yaman soltó la sopa. Dijo que vivió una verdadera guerra por Demet Özdemir, y la cosa se pone muy intensa. O sea, ¿os imagináis? El bombón turco el que nos derrite a todas, confesando que estuvo luchando por la que fue su chica, y no precisamente en plan tranquilo. Esto no es un simple estuvimos mal y ya está, aquí hay tela marinera. Can Yaman, que normalmente es más reservado con su vida privada, ha decidido abrir la caja de Pandora, y créeme, lo que ha contado te va a dejar con la mandíbula por los suelos. Para ser honestos, siempre se rumoreó que la relación entre Can y Demet fue un torbellino. Tenían una química brutal en pantalla, y eso se trasladó a la vida real. ¿Pero una guerra? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Una guerra de egos? ¿De fans? ¿O algo más personal, más de pareja? Porque cuando hablamos de Can Yaman, todo lo que toca se convierte en oro, y en salseo, claro está. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está harto de las especulaciones. Siempre se le ha asociado con mujeres, y quizás ahora quiere dejar las cosas claras. Quiere que sepamos que no fue un simple romance de verano, que hubo sentimientos de por medio, y que la ruptura, o lo que sea que pasó, le afectó de verdad. Y vaya si le afectó si habla de guerra. Muchos dicen que es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, que Can Yaman sabe cómo generar titulares y que esto es solo una maniobra de marketing. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando un hombre como él, que tiene tantas cosas a su favor, habla de luchar por una mujer, es porque esa mujer realmente le importó. Demet Özdemir es una actriz súper talentosa y guapa, así que no me extraña que él estuviera dispuesto a mover cielo y tierra. ¿Y qué tipo de guerra podría ser? Imaginaos la presión de ser una de las parejas más mediáticas de Turquía. Los fans, los paparazzi, las exigencias de las productoras, los celos profesionales, un cóctel explosivo. Quizás la presión externa fue tan grande que se convirtió en una guerra de desgaste para ellos como pareja. O tal vez hubo desacuerdos fuertes sobre sus carreras, sobre cómo llevar la relación bajo el foco constante. Piénsalo bien, ¿cómo reaccionarías tú si estuvieras en una relación tan expuesta? Sería agotador. Y si encima hay terceros que se meten, o agendas que chocan, la cosa se pone aún más fea. Can Yaman no es un chico cualquiera, tiene un carácter fuerte y Demet tampoco se queda corta. ¿Se imaginan las discusiones? No digo que llegaran a las manos, pero sí una guerra de miradas, de palabras, de silencios tensos. ¿Y ahora, después de todo este tiempo, por qué saca esto a la luz? ¿Es para desahogarse? ¿Para limpiar su imagen de mujeriego? ¿O para que Demet sepa que él nunca la olvidó del todo y que estuvo dispuesto a luchar por ella? Es que son tantas las posibilidades que mi cabeza da vueltas. Pero lo más importante aquí es lo que sentía Can. Si habla de guerra es porque hubo una lucha real, una batalla interna y externa. Y eso le da un toque mucho más humano y sí, más interesante a su figura pública. Ya no es solo el guaperas que nos roba el aliento, es un hombre que ha vivido sus tormentos amorosos y los ha enfrentado con uñas y dientes. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir, o solo está reviviendo el pasado para generar interés?